Em primeiro lugar, me gostaria de agradecer novamente por participar mais uma vez nesta asignatura de nosso curso de posgrado. Muitas graças. Hoje temos também alguns alunos de meu grupo de investigação que também vão assistir a sua conferência. E muitas graças por participar, por ter tempo para compartilhar seu conhecimento e experiência com nós outros. Muitas graças. Bem, o professor Davi Sauri é professor titular da Faculdade de Ciências e Letras do Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Autônoma de Barcelona e também de Ciências Ambientais. Ele tem muitas publicações na área, principalmente relacionada a recursos hídricos, e também participa da rede Waterlat, que eu já comentei com vocês outras vezes, né, da rede Waterlat Global City, e tem desenvolvido diversas pesquisas na área de geografia, recursos naturais, recursos hídricos, e é um prazer poder contar de novo com a presença dele no nosso programa, na nossa rede de pesquisa também. Professor, agora eu vou, então, compartilhar a sua apresentação. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Fernanda, por esta invitación. Un segundo, voy a cerrar la puerta de mi despacho. Muy bien, pues en mi caso, buenas tardes desde Barcelona. Quisiera agradecer en primer lugar la invitación que me ha hecho la profesora Fernanda Mello y la Red DIP por impartir este seminario sobre pobreza hídrica en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Es un tema sobre el que llevo investigando un par de años, que me parece que es muy relevante en esta intersección entre la geografía más orientada al medio ambiente y a los recursos naturales como el agua y la geografía más social, sobre todo la geografía vinculada con los estudios de pobreza y de desigualdad, y por lo tanto creo que esta cuestión de la pobreza hídrica es un tema de una intersección muy interesante entre estas disciplinas, ¿no? Y también, como estamos en tiempos de COVID, de pandemia, y hay una relación muy directa, como intentaré explicar hacia el final de la exposición, me parece pues, que el tema todavía es más interesante, ¿no? Y ofrece muchas oportunidades de investigación y, por supuesto, también muchas oportunidades para luchar con los movimientos sociales, que también hablaré de ellos, contra esta forma de pobreza que afecta a un recurso tan fundamental como es el recurso del agua, ¿no? ¿Puedes pasar de diapositiva, por favor? Gracias. Entonces, este sería un poco el guión de la sesión que voy a seguir. Después de esta introducción, quiero hablar un poco de las definiciones de pobreza hídrica, porque veremos que hay distintas maneras de definir este concepto. Y estas maneras, sobre todo, tienen que ver con el contexto, ¿no? No es lo mismo hablar de pobreza hídrica en un país en vías de desarrollo que en un país desarrollado. En ambos casos la pobreza hídrica existe, pero los impactos son distintos, las formas de manifestarse la pobreza también son distintas, etcétera, ¿no? Y concretamente voy a hablar de dos grandes maneras de entender la pobreza hídrica, que son la pobreza hídrica en términos de acceso a agua y a saneamiento, y, en segundo lugar, la pobreza hídrica en términos de asequibilidad, ¿no? En otras palabras, la pobreza hídrica entendida como la insuficiencia, la falta de capacidad de pago, el no poder pagar, no tener dinero para pagar las facturas de agua y de saneamiento. El recurso está disponible, es accesible, pero tiene un precio y este precio a veces no se puede pagar. Y este será el caso que voy a hablar más, que es el estudio de caso que les presentaré, en el que estoy trabajando, que es el del área metropolitana de Barcelona, ¿no? Entonces, quiero también hacer, como he dicho anteriormente, una pequeña derivada hacia la pobreza hídrica en tiempos de la COVID-19, porque entiendo que la pandemia está afectando a las dos formas de pobreza hídrica, ¿no? La pobreza hídrica más en términos de acceso
y más, frecuente en los países en vías de desarrollo, y la pobreza hídrica en términos de asequibilidad más presente en los países desarrollados, ¿no? Lo cual no quiere decir que no existan las formas en los dos contextos, ¿eh? O sea, hay también problemas de acceso en los países desarrollados y también problemas de asequibilidad, por supuesto, en los países en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, ¿puedes pasar, por favor? Primero quiero partir de un elemento muy fundamental, muy importante, que todos ustedes conocerán, que es que el acceso al agua y el saneamiento está definido por las Naciones Unidas como un derecho humano. Las Naciones Unidas en el año 2010 declararon el derecho humano al agua y al saneamiento, ¿no? Esto es una gran conquista, creo yo. Es muy importante que un organismo como las Naciones Unidas defina el agua y el acceso al agua como un derecho humano, pero en la práctica tiene unas realidades que no, por desgracia, están todavía bastante lejos de garantizar este derecho humano a toda la población mundial, ¿no? Y la situación dista un poco todavía de ser óptima, ¿eh? Siguiente, por favor. Esta ha quedado un poco torcida, pero bueno, es importante que entendamos que el agua como derecho humano en abstracto, definida así en abstracto, no nos sirve para mucho, ¿no? Tendríamos que concretar cómo se desarrolla este concepto del agua como derecho humano, ¿no? Pues en este sentido, como el gráfico indica, pues mediante una serie de características que se deben, o de condiciones que se deben cumplir, ¿no? La gente debe tener derecho a unos mínimos vitales de agua, ¿no? Que están entre, según dice aquí, ahora la letra es muy pequeña para que la puedan leer, pero entre 50 y 100 litros por persona y día, por lo menos, ¿no? Entonces también tiene que haber, mira, perfecto, estupendo, ¿no? También tiene que haber otra condición, que es la fuente del agua no debe estar muy lejos del lugar de consumo, ¿no? Es un poco para evitar lo que pasa en muchos países, sobre todo africanos, que mujeres, sobre todo mujeres y niños, pues emplean varias horas al día en ir a buscar agua a puntos donde esta agua está disponible, ¿no? Tiene que ser también, tiene que haber una condición de asequibilidad, ¿eh? En este caso, como veremos, hay un criterio, que es el criterio del 3%, que nos dice que no debe el gasto en agua, la factura del agua, no debe ser superior al 3% de los ingresos de la unidad familiar, ¿no? También hay un criterio de tiempo, un criterio también de seguridad en el abastecimiento, ¿no? Tenemos que tener un agua que sea segura, un agua que no nos provoque enfermedades. Sabemos que el agua contaminada es todavía, por desgracia, una gran causa de mortalidad en el mundo, ¿no? De diarrea, sobre todo en la población infantil. Tenemos que garantizar un agua segura de abastecimiento y también un agua de calidad, ¿no? Más allá de las condiciones sanitarias, pues un agua que tenga calidad, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Estas son algunas de las condiciones que... Esto vuelve a estar torcida. Siempre hay gente, sin embargo, que nos recuerda que, bueno, que el derecho humano al agua también conlleva una serie de obligaciones, ¿no? Que no hay derechos sin obligaciones. Entonces, hay un debate sobre si desde el mundo de la empresa privada, desde el mundo de las compañías de agua privada, admiten el derecho humano al agua. Lo admiten y están muy contentos que se defina así, siempre y cuando haya también obligaciones, ¿no? Por parte de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la obligación, el agua puede ser un derecho humano, pero no es gratis, ¿eh? Tiene un coste que se tiene que asumir, ¿eh? Y tenemos la obligación de pagar por el agua, ¿no? Y también, sobre todo en el contexto de países en vías de desarrollo, también debe haber una obligación de acceder al recurso de una manera legal, ¿no? Porque sobre todo en muchos, esto también está pasando ahora aquí, con la crisis, pues mucha gente que no puede pagar el agua, pues accede al agua de manera irregular, ¿no? Como decimos nosotros aquí en España, pinchando una tubería, ¿entienden? Pinchar una tubería, ¿no? Es acceder a una tubería de agua para tener agua sin tener que pagar por ella, ¿no? Siguiente, por favor. Esto también es muy importante porque el derecho humano al agua implica que el acceso a agua y saneamiento, en las condiciones descritas anteriormente, se ha convertido en uno de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Estoy seguro que ustedes han oído hablar
de este programa de Naciones Unidas, que tiene un total de 17 objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible hacia el año 2030. Si se fijan en el número 6, habla de agua limpia y de saneamiento, es de garantizar agua limpia y saneamiento a la población mundial antes del 2030. Por supuesto que este es un objetivo muy ambicioso, pero que, sin embargo, está en la agenda de Naciones Unidas y se está intentando cumplir y alcanzar en la mayoría de países. Ya veremos si en el 2030 conseguimos llegar a la universalización del agua y el saneamiento para todo el mundo, ¿no? Siguiente, por favor. No sé qué está pasando, lo siento, que esto está todo al revés. Vale. Entonces es importante, después de estos planteamientos introductorios, hablar un poco de qué entendemos por pobreza hídrica, ¿no? Hay dos grandes definiciones que no son excluyentes, porque la gente puede compartir ambos tipos de pobreza hídrica o puede no tener ninguno de estos problemas. En primer lugar, lo que sería la pobreza hídrica entendida en términos de acceso, ¿no? Que no podemos acceder al agua en las condiciones de mínimos vitales, de seguridad, de calidad, etcétera, etcétera. No podemos, como dice aquí, no podemos acceder físicamente a servicios suficientes y seguros de agua potable y saneamiento, que, como he dicho anteriormente, sería la situación más frecuente en algunos de los países en vías de desarrollo, ¿no? Sobre todo veremos en África, en el sur de Asia, etcétera, ¿no? Pero luego está también la otra definición en términos de asequibilidad, que simplemente que dice que sí que podemos acceder en términos de mínimos vitales, en términos de cantidad, podemos acceder a agua en cantidad suficiente, con una seguridad suficiente, con una calidad suficiente, pero no lo hacemos porque no podemos pagar por ella, porque nos falta capacidad de pago, ¿no? Entonces estas serían un poco las dos grandes dimensiones, que ahora quiero revisar un poco, sobre todo la primera, brevemente y más con mayor profundidad en la segunda. Siguiente, por favor. Bien, entonces este es un gráfico que nos indica cuál es la cobertura del servicio de agua potable en las grandes regiones mundiales, comparando la situación entre el año 2000 y el año 2017. En general hay una tendencia muy positiva, que es este color azul. El color azul más intenso indica agua que está adecuadamente gestionada de una manera segura, agua potable, agua que cumple las condiciones de calidad, etcétera, etcétera. Y pueden ver como en muchas regiones mundiales, sobre todo el este de Asia, el norte de África, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Norteamérica, etcétera, etcétera, los colores azules predominan, ¿no? En cambio, nos vamos a la situación de América Latina y el Caribe y vemos que la tendencia es mejora, porque estamos hablando ya, según este gráfico, de un 74% de la población que está abastecida con agua segura, pero en cambio la situación en el África subsahariana, y en el centro y en el sur de Asia todavía estamos en niveles muy bajos. En África, por ejemplo, solo un 27%, es decir, 3 personas de cada 10 tienen acceso a un agua segura. Siguiente, por favor. Si miramos en el saneamiento, la situación todavía es más preocupante, en el sentido de que todavía, pues por ejemplo, en África subsahariana solo el progreso es muy escaso. En cambio, el progreso en América Latina y en el Caribe ha sido importante, porque entre agua, digamos, manejada de una manera segura y saneamiento manejado de una manera segura y saneamiento básico, pues estamos hablando pues casi del 90% de la población, ¿no? Pero todavía hay regiones del mundo donde el saneamiento es, digamos, una asignatura pendiente, ¿no? Siguiente, por favor. En definitiva, en el año 2015 todavía estamos con cifras que son cifras muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, para hablar de más de 800 millones de personas en el mundo que carecen de un servicio básico de agua potable. Tanto hay una pobreza hídrica importante aquí, 263 millones que emplean
30 minutos para recolectar agua mínimamente potable, es decir, que no cumplen con aquel objetivo del desarrollo del derecho humano, y 159 millones de personas que recolectan agua para beber directamente de aguas superficiales no tratadas, o sea, aguas probablemente contaminadas, aguas cuyo consumo representa un riesgo importante para la salud, y casi un 60% de estas personas vive en el África subsahariana, ¿no? Siguiente. Y en el saneamiento todavía la situación, como he dicho anteriormente, es más complicada porque el saneamiento tiene muchos déficits en muchos lugares del mundo. Aquí estamos hablando de casi una tercera parte de la población mundial que no tienen servicio básico de saneamiento, ¿no? 600 millones de personas que utilizan servicios de saneamiento compartido con otros hogares, y luego todavía hay casi 900 millones de personas en el mundo que ejercitan la defecación al aire libre, lo cual es muy preocupante por toda la contaminación que esto puede suponer. Bien, pasando ahora al mundo desarrollado, aquí entendiendo que puede haber pobreza hídrica en términos de falta de acceso, el mayor problema aquí no es la falta de disponibilidad de agua potable y saneamiento. Si ustedes van a cualquier país desarrollado, en Europa, Norteamérica, Australia, etcétera, etcétera, podrán acceder a agua y a saneamiento en buenas condiciones. Pero aquí el problema es la falta en algunos colectivos de capacidad de pago por estos servicios, ¿no? Hay muchas definiciones, por ejemplo, en el Reino Unido se utiliza esta definición, que una situación de pobreza hídrica es aquella la que no se puede proporcionar agua y saneamiento a un precio razonable, ¿no? Entonces, normalmente, para tener una idea cuantitativa de qué representa la pobreza hídrica, pues se fija un umbral de gasto, ¿no? Por ejemplo, si en el Reino Unido y también, como veremos después, en el área metropolitana de Barcelona y en muchos lugares del mundo, si una familia emplea más del 3% de su presupuesto familiar en pagar el agua, se considera que esta familia está en una situación de pobreza hídrica, porque se supone que más de un 3% del presupuesto en la factura del agua puede repercutir en el gasto familiar en otros conceptos y disminuir la calidad de vida, aumentar el nivel de pobreza de esta familia, ¿no? Si unimos agua y saneamiento sería equivalente a más de un 5%. Siguiente, por favor. Y esto es un problema que empieza a ser muy grave en algunos países como Estados Unidos, donde el tema de la pobreza hídrica en términos de asequibilidad se ha estudiado bastante. Entonces hay algunos trabajos que nos indican resultados o situaciones muy preocupantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un artículo del año 2017 que nos indica que más de un tercio de los norteamericanos, estadounidenses, se encuentran en riesgo de perder agua potable que puedan pagar, ¿no? Y entonces aquí está muy claro, si conocen un poco la geografía social de Estados Unidos, verán que las zonas en riesgo de pobreza hídrica, en los que no pueden pagar el agua, que está marcado en oscuro, en estas manchas más oscuras, pues coinciden también con zonas pobres, las zonas más pobres del país, ¿no? Todo lo que es el sur y el sureste, y también muchos lugares de lo que sería el oeste de Estados Unidos, la zona más de influencia hispana, etcétera, ¿no? Y esto está suponiendo un problema muy, muy grave. Pero también pasa en otros países y, como comentaré ahora, pasa también en donde vivo yo, que es en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Siguiente, por favor. Les presento un poco la situación. Es un caso, en este caso se trata de un problema de pobreza hídrica en términos de asequibilidad, y afecta un poco a este entorno geográfico que es la ciudad de Barcelona, que tienen abajo a la derecha, y a su entorno metropolitano. Estamos hablando de una población de 3,7 millones de personas, comparado con su ciudad. Esto debe ser como un barrio de Sao Paulo, ¿no? 3,7 millones de personas. Barcelona, la ciudad, tiene 1,7 millones de habitantes y el resto se reparte en estos 34 municipios, ¿no? Entonces, nuestro estudio no ha abarcado todos los municipios del área metropolitana de Barcelona, sino 23 de ellos
que concentran al 90% de la población y que los hemos escogido porque están servidos por la misma empresa de agua, por la misma empresa de agua, entonces Aguas de Barcelona. Entonces esto da una idea de, nos puede un poco ayudar también a recoger datos más homogéneos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para proporcionarles un poco de contexto, una cosa que hicimos fue detectar, en primer lugar, en el periodo 2007-2013, más o menos, que tuvimos los datos de aguas de la empresa, de Aguas de Barcelona, detectar dos situaciones que son muy interesantes y que las dos han incidido en un descenso en el consumo de agua. Primero de todo, lo que fue la peor sequía de los últimos 60 años, la sequía del año 2007-2008, episodio que fue seguido por un periodo de crisis económica que todavía ha durado hasta ahora y que ahora evidentemente se va a volver y va a volver con fuerza por el tema de la pandemia. Entre la sequía y la crisis económica, para todos los municipios supuso un descenso en el consumo doméstico de agua, o sea, por motivos ambientales y por motivos económicos, el consumo de agua en el área metropolitana de Barcelona ha descendido y ha descendido bastante en los últimos años. Si se fijan en la última fila donde pone total, lo que hicimos nosotros fue intentar calcular el porcentaje de reducción del consumo de agua que se podía atribuir a la sequía, por los cortes de agua, por la prohibición de ciertos usos de agua, etcétera, etcétera, y el descenso del consumo de agua que se podía atribuir a la crisis económica, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con una situación muy interesante. Puedes pasar la siguiente diapositiva. Esto es un hecho bastante conocido, que hay una relación muy directa entre ingresos y consumo de agua, que viene a decir que en el caso de la sequía, los municipios que redujeron más el consumo de agua fueron los municipios más ricos, porque son municipios que tienen jardín, que riegan el jardín, y esto estuvo prohibido en tiempos de la sequía, mientras que cuando pasamos al periodo de crisis económica, los municipios que más redujeron el consumo de agua fueron los municipios de menores ingresos, ¿no? Entonces hay una relación muy clara entre ingreso del municipio y consumo de agua, de manera que los de menor ingreso consumen menos agua, hecho que también está vinculado con la densidad, ¿no? Con la densidad, si la densidad es muy elevada, también el consumo de agua por habitante, consumo de agua de ambiente es menor, ¿no? Bien, siguiente. Entonces nos encontrábamos con noticias como esta, que esto es del año 17, que un número creciente de hogares no podían pagar la factura del agua, ¿no? En este caso, 2017 es una estimación de la empresa que creó, como veremos después, un fondo de solidaridad, y el perfil de beneficiario de la ayuda, ¿no? ¿Quién está afectando más este problema? Mujer, menor de 65 años, española, en paro y sin estudios o con estudios muy básicos, ¿no? El siguiente, por favor. Ahora bien, si nosotros aplicamos el criterio, como he dicho anteriormente, de vamos a definir, porque no todos los hogares en pobreza hídrica no pagan el agua, la mayoría lo pagan, lo que pasa es que están pagando el agua y puede que estén recortando gastos en otros aspectos igualmente importantes, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos el criterio del 3%, es una familia, está en pobreza hídrica, si paga más de un 3%, si destina más de un 3% de su presupuesto al agua, entonces nos encontramos con estos datos. Aquí comparamos un poco la evolución del año 2000, entre el año 2011 y el año 2016, ¿no? Con este criterio, en pobreza hídrica, encontraríamos aproximadamente 100.000 hogares, más de 100.000 hogares en el área metropolitana, que es aproximadamente en 2011 un 8,3%, con un gasto medio de 474 euros al año, y en el año 2016 había subido a 116.000 hogares y casi un 9%, que representan casi un 9% del total de hogares. O sea que no estamos hablando de un problema menor. Evidentemente estamos lejos en las cifras de algunas ciudades norteamericanas, como hemos visto antes,
pero estamos hablando ya de un 9%, de los hogares, lo cual es también una situación bastante preocupante. Aquí también están los datos, porque este estudio que utilizamos también hablaba de la pobreza energética, que en este caso era si gastas más del 10% del presupuesto en electricidad y combustibles, pero solo vamos a hablar del caso de la pobreza hídrica. Bien, siguiente, por favor. Aquí hay un problema metodológico, que es que mucha gente puede suponer que, bueno, ¿por qué el 3%? ¿No? Porque puede haber familias muy ricas, hogares muy ricos que tengan grandes extensiones de, por ejemplo, de césped, de jardín, que tengan grandes piscinas y que gasten, que tengan unos ingresos muy elevados y que la factura del agua sea del 3%, ¿no? Entonces, de una manera paradójica, estos hogares también aparecerían dentro de la categoría de hogares pobres en pobreza hídrica, ¿no? Cuando en verdad no es así, ¿no? Entonces, lo que hicimos también fue no utilizar los cálculos sobre todos los hogares, sino solamente sobre aquellos hogares que están definidos como, esto es una categoría que utilizan las estadísticas del área metropolitana, como en riesgo de pobreza. O sea, todos aquellos hogares con ingresos medios por debajo del 60% de los ingresos medios de los hogares totales. O sea, si un hogar, los ingresos que entran en un hogar son un 60% o menos del promedio de todos los ingresos en el área metropolitana, este hogar se define en riesgo de pobreza. Cogimos este subconjunto de hogares en riesgo de pobreza y entonces evidentemente que son aproximadamente el 18%, como dice aquí, el 18% del total de los hogares, y estudiamos el caso de la pobreza hídrica en estos hogares, ¿no? Entonces aquí estamos hablando ya del doble de hogares que teníamos anteriormente, ¿no? Si solo cogemos los hogares en riesgo de pobreza, los que tienen unos ingresos medios por debajo del 60% de los ingresos medios del área metropolitana, ¿no? Entonces aquí estamos hablando ya de un número importante de hogares, porque aquí solo cogemos los que están en este subconjunto, pero eran 87.000 en el año 2011 y habían subido hasta 95.000 en el año 2016, o sea que un problema en aumento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente aproximadamente 8 de cada 10 de los hogares, de los hogares en pobreza, de los hogares en situación de pobreza, eran también hogares en situación de pobreza hídrica. O sea que hay una relación, si eres pobre seguramente estarás también en la categoría de pobre en términos de agua, ¿no? Aquí hay una cuestión muy interesante que es el gasto medio. Pueden ver que a pesar del aumento en el número de hogares en pobreza hídrica, de 84.000 a 95.000, hay un descenso en el gasto medio. Esto está en catalán, despesa quiere decir gasto en catalán, que pasa de 400 euros al año en el año 2011 a 345 euros en el año 2016. Esto nos indica algunas cuestiones que son, algunas posibles explicaciones que son preocupantes, ¿no? En primer lugar, la explicación de que la gente está haciendo todo lo posible para gastar menos agua y, en este caso, puede poner un poco en peligro su modo de vida, su vida cotidiana, etcétera, etcétera. También puede reflejar, como veremos, el peso de las ayudas. ¿Puede pasar al siguiente, por favor? Aquí un poco situar la pobreza hídrica en el contexto también muy importante del aumento del precio del agua. En la crisis económica de los años de la década de 2010 hasta 2018 se caracterizó también por un aumento muy importante del precio del agua, del 50% del precio del agua en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? O sea que estamos hablando de un momento en que muchas familias pierden el trabajo, pierden ingresos, se vuelven más pobres, se vuelven más vulnerables y las facturas del agua y también de la energía crecen y crecen de una manera muy importante, ¿no? Que esto tiene una repercusión, como pueden ver aquí, es un aumento evidentemente en el gasto de los hogares en agua de un 13%, pero en una disminución del consumo medio por habitante en los hogares
de casi un 12% entre 2007 y 2016, ¿no? En este caso, el aumento del precio del agua repercute en que la gente gasta menos agua, pero ya partiendo de una situación en que el gasto del agua era digamos, relativamente alto en comparación a los ingresos. La siguiente, por favor. ¿Qué podemos ver en este periodo? Pues podemos ver un aumento en el número de hogares con 2 o más facturas impagadas. O sea, la gente empieza a acumular deuda, a no poder pagar el servicio de agua, empiezan a acumular deuda, ¿no? Y estamos hablando aquí de 2 o más facturas impagadas que en el año 2008 afectaban a 21.000 hogares más o menos, pero en el año 2018 están afectando ya a 78.000 hogares, que es una cifra, digamos, ya bastante considerable. El siguiente, por favor. Con un importe total, simplemente, que esto es muy importante para las empresas, ¿no? Que esto es muy importante para la empresa, ¿no? Porque estamos hablando de una deuda acumulada que pasa de 2 millones de euros en el 2008 a casi 30 millones de euros, aproximadamente un poco 35 millones de dólares, sería el equivalente más o menos en el año 2018, ¿no? Que esto para la empresa es un problema muy importante, ¿no? Porque deja de recibir un dinero importante para su funcionamiento. El siguiente, por favor. Igualmente, el importe medio de las facturas, ¿no? Cada vez es más elevado. La gente cada vez debe más dinero por el agua que no puede pagar, y el importe medio de las facturas pues está subiendo de menos de 100 euros en el año 2008 a casi 400 euros, 374 en el año 2018, ¿no? ¿Esto qué efecto tiene? Inmediatamente cuando estás en una situación de que no pagas el agua, que vas acumulando la deuda, la primera respuesta de las compañías es, bueno, si no pagas te vamos a cortar el suministro, ¿no? Como dice aquí, ¿no? El corte domiciliario. Pues si no pagas las facturas te mandamos un aviso. Si este aviso en un tiempo prudencial no has pagado lo que debes a la empresa de agua, pues la empresa te va a cortar el agua, como dice aquí. La empresa esta Sorea, que es una filial, esta no es del Aguas de Barcelona, es de otro municipio del área, pero para ejemplo sirve lo mismo, pues esta persona lleva un letrero que dice, me cortaron el agua. Imagínense lo que puede representar no tener agua en el hogar, ¿no? Es una tragedia, es algo realmente impensable, algo realmente durísimo para todas las familias, ¿no? El siguiente, por favor. Entonces, nosotros también, a partir de datos de Aguas de Barcelona, intentamos reflejar en este gráfico los cortes domiciliarios de agua entre el 2008 y el 2018. Pueden ver que los 3 primeros años son muy duros, ¿no? Porque estamos hablando de más de 30.000 cortes al año, y en el año 2009 casi 35.000 cortes, 35.000 hogares que se quedan sin agua por no pagar el recibo, ¿no? Entonces, a partir de aquí ven un cambio muy importante del 2010 al 2011 porque la administración toma una decisión importante, que es que el corte solo será posible y efectivo después de 2 facturas impagadas. Antes de 2011, la empresa te podía cortar el agua solamente que una vez no hubieras pagado la factura a tiempo. Pero a partir de 2011 la administración dice esto no puede ser, y obliga a la empresa a decir, bueno, puedes cortar el agua, pero a partir de 2 recibos impagados, no de 1. Esto evidentemente supuso un alivio bastante importante para muchas familias, ¿no? Y luego pueden ver cómo esto va disminuyendo progresivamente en el año 2015 hasta que se llega a una situación muy curiosa. En el año 2016 los cortes domiciliarios bajan bruscamente y son 0. Digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que todo el mundo de repente ha pagado lo que debía y estamos en una situación económica excepcional, todo el mundo tiene dinero para pagar, ni muchísimo menos. Esto no es así. Simplemente es el producto, es el reflejo de una ley muy importante que se aprobó en el Parlamento de Cataluña, una ley que viene de la iniciativa popular. En la legislación catalana y española, si tú reúnes, no sé si es lo mismo, si en Brasil también existe esta posibilidad, si tú reúnes un número determinado de firmas, que son varios centenares de medio millón de firmas, puedes presentar en el Parlamento una ley y el Parlamento se tiene que pronunciar sobre esta ley. No sé si existe
algo parecido en Brasil. Muchas plataformas sociales, un poco muy preocupadas por el tema de la pobreza hídrica, pues pensaron que era una buena manera de intentar solucionar este problema, presentar una iniciativa legislativa popular en el Parlamento de la Cataluña y que incluía como un aspecto muy importante la prohibición de cortar el agua. O sea, por mucho dinero que deban las familias, por muy endeudadas que estén las familias, no se puede cortar el agua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de ahí que en el año 2016 los cortes de agua fueran cero. Fueran cero, sobre todo para las familias más vulnerables. El siguiente, por favor. ¿Ya puedes pasar? Vale. Entonces, al tiempo que se hacía se pasaba esta ley, se empezaban a promulgar programas sociales de apoyo a los hogares más vulnerables para pagar las facturas del agua, ¿no? Aquí hay muchos, es una tabla que recoge un poco estos programas sociales. Por ejemplo, el Fondo de Solidaridad, que consistía un poco en pagar, si la familia no gastaba más de 100 litros por persona y día, se le daba un subsidio de 29 euros al mes, o la tarifa social, que es un descuento, que es, bueno, te ofrecemos un 25% de descuento en el recibo del agua, y también en impuestos también 50% de descuento en los impuestos del primer bloque de consumo y algunas otras de alcantarillado, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también en ciertos casos los servicios sociales de los ayuntamientos que pagaban directamente las facturas si las familias eran muy vulnerables, ¿no? Entonces esto ha sido muy importante para reducir los casos de pobreza hídrica, para reducir los casos de falta de pago, etcétera, etcétera, y como pueden ver está implementado tanto a nivel privado como a nivel público. Aquí en la siguiente diapositiva pueden ver cómo la ayuda más importante es este fondo de solidaridad que da la empresa de agua. O sea que aquí la empresa de agua juega un papel un poco contradictorio, ¿no? Si quieren, por un lado intenta forzar el cobro de los recibos, de las facturas, pero por otro lado está ayudando a las familias que no pueden pagar, ¿no? Esto tiene una lectura en términos económicos muy básica que entenderán enseguida, que es que de esta manera la empresa, aunque sea poniendo sus propios recursos, recupera parte de la deuda del dinero en facturas no pagadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos hablando en 2018 de casi 5 millones de euros en este fondo de solidaridad, ¿no? Después también hay, digamos, lo que es las tarifas sociales, que son importantes, y luego la tasa, una cosa muy importante que es esta tasa de residuos, que también, digamos, las familias vulnerables quedan eximidas de su pago. Y esto ha ido en aumento y sigue en aumento en los últimos años. Siguiente, por favor. He comentado anteriormente que otro tema que nos interesa mucho, aparte de mirar un poco las dinámicas más cuantitativas de recibos, deuda, fondos de ayuda, etcétera, etcétera, nos interesa también las dinámicas más cualitativas y sobre todo la relación de la pobreza hídrica con los movimientos sociales, ¿no? Aquí en el área de Barcelona hay muchas plataformas sociales, muchas ONGs que luchan para mejorar las condiciones de los hogares más vulnerables, ¿no? Los actores son las compañías de aguas, los distintos organismos de la administración, el Gobierno de Cataluña, el área metropolitana, los municipios, los servicios sociales, pero abajo en el centro ven lo que es la organización social más importante en la lucha contra la pobreza, no solamente hídrica, pero sobre todo energética, que es APE, que es las siglas de la Alianza para la Pobreza Energética, que fueron los impulsores de esta ley catalana del año 2015 que les comentaba anteriormente, esta iniciativa legislativa popular que consiguió parar los cortes de suministro, ¿no? Y abajo tienen otras entidades sociales, Aigua es Vida,
la plataforma de afectados por las hipotecas, la gente que no puede pagar los pisos, las asociaciones vecinales, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas organizaciones han sido muy importantes, son muy importantes en la lucha contra la pobreza hídrica y sobre todo en intentar convencer a la gente de un hecho que es terrible para mucha gente, ¿no? Para mucha gente no poder pagar una factura es un estigma, ¿no? Es algo que sienta psicológicamente muy mal, ¿no? Tiene un efecto psicológico muy grave de no llego, no puedo pagar una factura, soy culpable, soy un delincuente porque no puedo pagar la factura, estoy en deuda, etcétera, etcétera. Lo que se ha hecho en estas sesiones de APE es una terapia muy importante, que es decirle a la gente, no son culpables, ustedes no son culpables por no poder pagar los recibos, los culpables en gran parte son las empresas que han subido los recibos, como hemos visto anteriormente en el caso del agua. El caso de la energía es mucho más grave todavía, que no vamos a entrar, pero un poco lo que se está intentando es sacar este complejo de culpabilidad por no poder pagar los recibos. Es decir, hay otros culpables de la gente, las empresas que suben los recibos, las facturas de una manera desorbitada. La siguiente, por favor. Y ya entrando ya en la última parte de la presentación, quiero hablar un poco de la pobreza hídrica en términos del COVID, ¿no? Del COVID-19 que estamos sufriendo. En primer lugar, el impacto del COVID-19 es en las dos formas de la pobreza hídrica, ¿no? En primer lugar, hay primero el impacto sobre lo que ya hablábamos al principio, ¿no? Lo que no hay agua, no hay posibilidad de higiene, y lo que ha hecho la COVID, como probablemente sabrán, es poner otra vez encima de la mesa esta situación tan desesperante del acceso al agua y sobre todo saneamiento e higiene, ¿no? Que hay 2.000 millones de personas que no tienen servicios de agua y de saneamiento fiables y seguros, ¿no? Una cosa tan importante que se recomienda, supongo que en Brasil les insisten mucho, aquí es constante, lávense periódicamente las manos, ¿no? Que esto es fundamental contra el virus, ¿no? Es muy difícil poner en práctica esta recomendación en zonas como el sur de Asia y África, donde hasta el 75% de la población rural, que todavía es una parte muy importante de la población, no tienen agua limpia y no tienen jabón en sus hogares, ¿no? Pero es que también en las grandes ciudades del mundo en desarrollo, el acceso se puede ver afectado por la disminución de la actividad de los suministros no conectados, ¿no? Yo tengo un estudiante que está haciendo ahora un trabajo sobre este tema en la ciudad de Arequipa, en Perú, que ha sido muy duramente golpeada por la pandemia, y me hablaba de que en las partes informales de la ciudad de Arequipa, donde no llega la red de abastecimiento y la gente se tiene que abastecer con carros pipa, etcétera, etcétera, pues esto no está llegando, ¿no? Entonces la gente tiene problemas terribles de abastecimiento de agua, ¿no? Siguiente, por favor. En los países desarrollados, pues un poco por el impacto propio de la terrible crisis económica, de los efectos económicos terribles que va a suponer la COVID en muchos hogares y en muchas familias y en muchas ciudades de los países. En Estados Unidos, esto coincide con el aumento desproporcionado de los recibos del agua, mucho más que en Europa, hasta un 80% en este caso. Si vamos al ejemplo europeo, pues primero de todo, todavía hay mucha gente en Europa, comentando anteriormente que el gran problema sea la asequibilidad, no quiere decir que no haya también problemas de acceso por parte de muchos colectivos, 10 millones de personas que carecen de acceso fiable y seguro al agua, ¿no? Que son los refugiados en los campamentos griegos, grupos étnicos como los gitanos, los trabajadores agrícolas temporales, todas las familias que han sido, luego hablaré un poco de esto, desahuciadas por impago de sus viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, seguramente, el impacto de la COVID va a tener un impacto muy importante, una repercusión muy importante en el aumento de la pobreza hídrica, ¿no? Por el aumento del paro, el aumento de los hogares vulnerables y muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, que no están dispuestas a restablecer conexiones. Sin un marco legal detrás que obligue,
Es decir, no se puede cortar el agua a la gente aunque no puedan pagarla, esto va a ser muy duro, ¿no? En Europa, por fortuna, las compañías, sobre todo las compañías públicas, esperan un aumento a medio plazo de personas con dificultades para pagar, pero también es verdad que se están poniendo en práctica muchos sistemas de ayudas. Siguiente, por favor. Por último, el caso español, ¿no? En el caso español, en marzo de 2020, cuando el COVID-19 ya era pandemia, con efectos en España, los efectos sobre la economía son devastadores. Como dependemos mucho del turismo y este año no ha habido turismo extranjero, si vinieran a Barcelona y han estado en Barcelona antes, en estos momentos Barcelona es un desierto, ¿no? Y este verano las playas estaban ocupadas por gente de aquí, pero todos los extranjeros no han venido y esto ha tenido un efecto terrible, ¿no? Continuando con lo que le estaba diciendo, en marzo de 2020 el gobierno del Estado introdujo un paquete de medidas económicas y laborales, pero una manera muy importante es prohibir cortar los flujos básicos. Aunque la gente no pueda pagar, no se puede cortar ni el gas, ni la electricidad, ni el agua. Esto que queda muy... Pero en cambio no se aceptaron las demandas de cancelación de deudas. Se pidió por parte de muchas organizaciones no gubernamentales la condonación de la deuda, ¿no? Que muchas familias tienen deudas de mucho dinero, no solamente de agua, sino sobre todo de electricidad y de combustible, ¿no? Como mucho se consiguió prórrogas, ¿no? Pero que se cancelara la deuda no se pudo conseguir. Siguiente, por favor. En España también hay respuestas bastante distintas por lo que se refiere a las empresas suministradoras de agua. Por ejemplo, una empresa pública, como es la empresa del Canal Isabel II, que abastece Madrid, pues lo que ha hecho es un programa de descuentos a empresas, pero también a los hogares, ¿no? Hogares que han tenido, por ejemplo, pérdida temporal de empleo, ¿no? Por la crisis, ¿no? Gente que se ha quedado sin trabajo, ¿no? Pues hasta un 100% del consumo, ¿no? 25 metros cúbicos, o sea, prácticamente, digamos, que tienen el agua gratis hasta que se pueda recuperar un poco la situación económica, ¿no? O en la tarifa fija un 50% de descuento, ¿no? Por ejemplo, en esto está calculado que si antes pagabas una factura media, pagabas 41 euros cada mes aproximadamente, pues en esta categoría, con todos estos descuentos, acabarás pagando solo 9 euros, que es un descuento importante, ¿no? En cambio, las empresas de capital mixto con dominio de la parte privada, como en Barcelona, pues lo que hace es ha propuesto una prórroga de 6 meses sin intereses para autónomas y pequeñas y medianas empresas, pero no hay ningún tipo de acción para los hogares particulares, más allá de lo que ya está en vigor de los hogares vulnerables, el Fondo de Solidaridad, etcétera, etcétera, pero la empresa Aguas de Barcelona, al contrario que la empresa de Madrid, no ha ofrecido ningún descuento. Y Emasesa, que es otra empresa pública, ha optado por retrasar el pago de las facturas hasta 6 meses después de que se levante el estado de emergencia y no cobrar intereses. Es una empresa pública, pero en este sentido ha operado un poco como la empresa de Aguas de Barcelona, no ofreciendo ningún descuento. Siguiente, por favor. Y finalmente el caso que hemos estudiado, un caso que es el caso de Tarrasa. Tarrasa es una ciudad que está al norte de Barcelona, que tiene unos 200.000 habitantes. Esto debe ser como un bloque de una parte muy, muy pequeña de Sao Paulo, ¿no? 200.000 habitantes solamente, pero con una empresa pública de agua que ha ofrecido, en este caso, descuentos, ¿no? Y descuentos importantes en la factura, gastando hasta ha puesto sobre la mesa medio millón de euros para, sobre todo, los abonados domésticos del primer bloque de consumo, que son los que gastan menos agua, pues ofrecerles estos descuentos importantes. Y también a los abonados comerciales. Siguiente. Y luego, otra cosa muy importante, un problema creciente, como he indicado anteriormente, son muchas familias que ocupan viviendas de manera ilegal, porque no tienen dónde ir, viviendas vacías que se ocupan de manera ilegal. Entonces, estas familias no pueden acceder al agua porque están en una situación muy irregular desde un punto de vista legal, ¿no? Y entonces aquí lo que pasó es que, bueno, ¿qué hacía esta gente? Bueno, yo no tengo agua en mi casa, me voy a las fuentes que hay en el municipio, un poco como las africanas, pero sin recorrer tanta distancia, supongo, me voy a la fuente a buscar agua. Pero con la COVID,
muchos ayuntamientos decidieron cortar el suministro de agua en las fuentes. Por lo tanto, esta gente se quedaron literalmente sin agua, ¿no? Entonces hay casos como esta empresa pública, que es una empresa de una ciudad todavía más pequeña que Tarrasa, 80.000 habitantes solamente, que lo que ha hecho es decir, bueno, vamos a poner contadores solidarios, contadores provisionales, dar acceso provisional a apartamentos, viviendas ocupadas, ¿no? Aunque esta gente esté en una situación ilegal, no vamos a dejarlos sin agua y vamos a darles agua mientras dure un poco esta situación, ¿no? Que sería el caso, digamos, de intervención por parte de una empresa municipal, de una empresa pública, de un carácter más solidario, ¿no? De no dejar atrás a gente que, bueno, puede que esté en situación ilegal, pero al no tener agua, al poder acceder a agua de ninguna manera, no los podemos dejar sin agua y les conectamos, les ofrecemos un servicio de agua mientras dure el episodio. Y ya la última diapositiva, simplemente insistir en este hecho, ¿no? Que la pobreza hídrica se puede entender de manera muy distinta según el contexto. Es un problema de acceso físico seguro y fiable a fuentes de agua y saneamiento, pero también un problema de asequibilidad, de no poder pagar, que es el caso que estamos investigando en el área de Barcelona, ¿no? El progreso alcanzado en reducir la primera forma de pobreza es importante, no hay duda que se ha avanzado mucho en el acceso a agua y saneamiento, aunque todavía está bastante lejos de cumplir el objetivo del milenio, ¿no? La universalización del servicio de agua, ¿no? En cambio, en el segundo caso, el problema se está agravando, al menos en países como Estados Unidos y España y otros en los cuales un número creciente de hogares ve denegado el acceso a agua y saneamiento por falta de capacidad de pago, ¿no? Y ahí es donde entran los movimientos sociales que luchan contra las dos formas de pobreza hídrica, ¿no? Y es importante investigar, sobre todo en el mundo desarrollado, hasta qué punto estas dos formas de pobreza hídrica están relacionadas, es un tema muy interesante. Y luego también es muy importante investigar sobre el nexo con la energía, ¿no? Que es la pobreza energética, es un problema del cual no he hablado, pero es un problema también muy grave, pero hay relación con el agua, ¿no? El agua caliente, por ejemplo, la calefacción, aquí en invierno se necesita calefacción, etcétera, ¿no? Y luego finalmente el tema de la COVID, ¿no? Que ha tensionado todavía más las situaciones de pobreza hídrica. Y aquí quiero comentar, como hemos visto, que parece que a nivel de empresa, las empresas públicas del agua, no siempre, porque la Emasesa de Sevilla tampoco ha tenido una reacción muy proactiva, pero las empresas públicas parece que han sido más proactivas que las empresas de capital mixto o las empresas de capital privado, como hemos visto en los casos de estas dos ciudades pequeñas, de Madrid sobre todo, pero también estas dos ciudades más pequeñas del entorno de Barcelona, como son Tarrasa y Manresa, ¿eh? Y bien, esto es todo y muchísimas gracias por su atención. Y no sé si ahora, Fernanda, quieres abrir un turno de preguntas o de intervenciones o como quieran, ¿eh?